Viejo, listo, también. Ya, un detalle. Cuando llegamos acá, y que yo dije el techo, el piso, la pared lateral, y toda la tontería que dije de fosas nasales, hablé de cartílago nasal lateral, ¿cierto? Le dije que el cartílago alar. Pero les dije que había unos chiquititos. ¿Ya? Al grande se le llama alar mayor y a los dos chiquititos se llaman alar menor. ¿Ya? Son cartílagos. ¿Ya? Y el alar menor en realidad puede ser 2, 3, 4, 5 ahí concurrir de unos chiquitos. El mayor es este nomás, el grandotote ese que está ahí. ¿Ya? Que no es el más grande en todo caso. El que está en la ventana nasal. Este era lo único extra que había que aclarar porque les dije alar, pero no les dije que era el alar mayor. El video este también lo vieron, así que... Y este también lo vieron. Ya. Voy a partir de la laringe de cero porque no sé dónde quedamos en la laringe. ¿Ya? Entonces, ubicación, ¿no es cierto?, en la región cervical anterior, ya por delante de la fascia cervical profunda, y por detrás de la fascia cervical media. Está entre los niveles C3 a C6, aunque otro libro podría decir una cosa ligeramente diferente, pero como yo les hago la prueba, esa es la referencia que vamos a usar. ¿Ya? Es el C3 a C6. ¿Ya? Es un órgano músculo cartilaginoso, ¿no es verdad? Y que es el órgano de la fonación, es el órgano que permite o no el flujo aéreo y también lo modula. Ojo, en algunos laboratorios dije expresamente cómo podíamos comprobar la modulación. Y nos reímos un poco, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Ya, así que por favor ya saben lo que es regular el acceso o no a la vía aérea inferior y al mismo tiempo modularla. ¿Quién es el que la modula? Esta, pues, esta, la tapita del water que yo digo que es la epílogo. ¿Ya? Y tiene cartílagos pares e impares. ¿Cuáles son los cartílagos impares, únicos y centrales? El cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epíglota. Esos son los impares, únicos y centrales. Y los pares son los aritenoides que vemos ahí, izquierdo y derecho, los corniculados Santorini, los de Brisbane de Morgagni, que están en los pliegues arítono-epiglóticos, y los sesamoides anteriores que están en el espesor de los ligamentos tiroaritenoides inferiores. Ahora, el cartílago tiroide tiene la forma de un libro abierto con una cara anterior con un ángulo saliente hacia adelante y por detrás una cara posterior con un ángulo entrante hacia atrás. Que ya dije que la disposición era de un ángulo diedro abierto hacia atrás. En el borde superior, tiene un borde superior, un borde inferior y dos bordes posterolaterales y 4 ángulos. 2 pósteros superiores y 2 pósteros inferiores, de cuyo ángulo emerge un cuerno o asta, mayor en el ángulo póstero superiores y menor en el ángulo póstero inferior, izquierdo y derecho. En el centro tenemos del borde superior la escotadura tiroidea superior, eventualmente una muestra muy pequeñita, una escotadura tiroidea inferior que casi nunca se nota muy bien, y por el costado tenemos una línea, sigue siendo la cara antero-externa, tenemos acá la línea única que remata en el tubérculo tiroideo superior y en el tubérculo tiroideo inferior. En el ángulo entrante se fija un ligamento que es el ligamento tiroepiglótico, que hace solidario la epiglotis con respecto al cuerpo del cartílago tiroides. Y en la cara interna del asta o cuerno menor está la carilla articular para articularse con el cricoide. De más está decir que el cartílago tiroides, ¿ya?, es el más grande y el más pesado de todos los cartílagos. También, normalmente, a ver, si yo viniera y, perdón, por lo de un tiro, y le vuelvo la cabeza, dentro de 5 años lo desenterramos, ¿vamos a encontrar algo del cartílago tiroides? No. En mi caso, encontraremos algo. Y si llego a los 95, más. Porque en la medida que uno va envejeciendo, se va osificando, se convierte en un hueso. Pero para eso uno tiene que llegar a la venerable edad de 80 para arriba.
¿ya? Normalmente, en una persona joven como ustedes, seguramente no nada. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no es cierto? De hecho, en el laboratorio, en alguna parte, en un lugar recóndito de ese laboratorio, en una bolsa despreciada que nadie mira, hay unos pedacitos de cartílago de tiroides osificados de algún cristiano que se murió ya viejón. ¿Ya? Habría que ponerse a bucear dónde diablo está, pero yo sé que hay una. ¿Ya? Después tenemos el cricoide. El cricoide tiene esto que se llama arco o anillo del cricoide. Y piensen en el arco anterior del Atlas. ¿Se imaginan eso? Tiene un borde superior, un borde inferior, una cara anterior convexa hacia adelante, una cara posterior cóncava hacia atrás y dos ángulos posteros superiores que se unen a la placa del cricoide. Esta es la placa del cricoide. Puede que en algún otro libro aparezca con otro nombre, pero va a ser un equivalente. ¿Ya? Y esta placa, más o menos cuadrilátera, tiene un borde superior, un borde inferior y dos bordes laterales que se unen al arco anterior. En el borde superior tiene dos carillas para articularse con la base de los aritenoides. Y en el punto de unión del arco anterior con la placa hay una carilla articular para articularse con el asta o cuerno menor del cartílago tiroideo. Articulación que se conoce obviamente como cricotiroidea o tirocricoidea. Ahora, en la línea media de la cara posterior de la placa hay como una cierta cresta obtusa dispuesta en sentido longitudinal que limita a ambos lados dos depresiones. Estas depresiones corresponden a la inserción de los músculos cricoaritenoides posteriores, que después los vamos a ver con más detalle. Y en el borde superior del arco del cricoide, ahí, hacia arriba, casi llegando a la placa, hay una pequeña depresión que aquí no se nota, donde se insertan los músculos cricoaritenoides laterales. De más está decir que la cara anterior es ligeramente cóncava en sentido transverso, pero plana en sentido longitudinal, ahí donde está el número 11. La epiglotis, lo que yo dije, la carita del water, en realidad tiene una cara superior, una cara inferior y una circunferencia, pero esa circunferencia por adelante tiene un ángulo, que es el ángulo anterior de la epiglotis. ¿Ya? Y si usted observa la epiglotis se encuentra acribillada de depresiones, como impresiones mamilares. A ver, impresiones digitales pero más finitas, ¿ya? Como pequeñas muescas. En sentido transverso si fuera la mía, cóncava, convexa, cóncava. Por debajo, todo lo contrario, ¿ya? Y tendríamos la articulación tiroepiglótica a través de ese ligamento. Después tenemos las articulaciones cricoaritenoides. Y eso me obliga a hablar del aritenoide. Y el aritenoide lo tenemos acá. Y yo le hice un dibujo el otro día, que dije que tenía forma piramidal de base triangular y vértices truncados. ¿Estamos? Tenía una cara anterolateral, una cara posterior, ¿ya? Y una cara medial. Y la base tenía tres ángulos, uno anteromedial, que forma la apófisis vocal, una posterolateral, que sería la apófisis muscular, y otra posteromedial que no tiene ninguna relevancia. ¿Ya? De hecho, acá vemos la apófisis vocal, está con el número, dice 10 ahí o no, que yo estoy medio piti, ¿ya? Esa que está ahí acostado, no sé qué número es ese, 9, esa sería la apófisis muscular. ¿Qué músculos se insertan en la apófisis muscular? El cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral. ¿Ya? En cambio, en la apófisis vocal se fijan unos músculos que se llaman tiroaritenoideo superior e inferior. Aunque yo estoy cometiendo una maldad, porque yo debería haber explicado algunos ligamentos primero. Hay otro músculo que no he enseñado que se llama aritenoepiglótico, que va hay un ligamento que se llama aritenoepiglótico que va desde los aritenoides hasta el epiglotis, ¿ya? Como que lo estuviera abrazando, llega arriba y le pega un abrazo y los agarra de los bordes laterales que después nos vamos a ver. ¿Qué membranas hay? Un detalle, la cara esa que está ahí, donde está el número 10 parece, ahí, voy a mirar porque no estoy. Es el 8, sí, es el 8. Esa es la cara anterolateral, pero está ligeramente deprimida. Esa ligera depresión tiene nombre, se llama fosita hemisférica, por si no lo saben. Membranas tiroidoidea, en su borde superior del cartílago tiroides y el cuerpo ileoide del asta mayor de tiroides.
cricotiroidea entre el borde superior del arco del cricoide y el borde inferior, y un poco la cara interna del cartílago tiroideo, y después el cricotraqueal que va entre el borde superior del primer cartílago traqueal al borde inferior del arco del cricoide. Ahora, si usted se fija, la articulación cricotiroidea permite el pivoteo, pero no del tiroides, y como el tiroides tiene más masa, el que se mueve en realidad es el aritenoide, perdón, es el cricoide. ¿Ya? Yo le hice un dibujo a uno de los laboratorios donde mostré por qué se tensaba. ¿Se acuerdan que yo dije que el músculo cricotiroideo era un músculo tensor? Pero no todo el mundo entendió. ¿Cuál es la razón? La razón es que al moverse el cricoide se mueve así. Significa que al subir el borde superior del arco y acercarse al borde inferior del cuerpo del cartílago tiroides, la placa del cricoide se va hacia atrás. Y al irse hacia atrás, se tensan las cuerdas vocales. Eso es lo que sucede. Aparte de las membranas que ya hemos visto y de los ligamentos que ya hemos visto, tenemos otras. Por ejemplo, entre el cricoides y el ligamento vocal, hay un ligamento que se llama tiroaritenoideo inferior, que es el que le va a dar el soporte a la cuerda vocal inferior. ¿Se acuerdan que decía que entre cuerda vocal inferior y cuerda vocal inferior hay un espacio que se llamaba glotis? Todo lo que está para arriba se llama espacio supraglótico, todo lo que está por debajo es espacio infraglótico. Bueno, pero algo le tiene que dar estructura, soporte, algo que hace que esto sea firme, como si fuera la cuerda de una guitarra, a mayor tensión. Se llama ligamento bucal al ligamento tiroaritenoideo inferior, que va desde el ángulo entrante del cartílago tiroideo a la apófisis vocal. Pero existe otro que le va a dar soporte a las cuerdas vocales superiores, que es el tiroaritenoideo superior, que aquí le llaman ligamento vestibular, que sería la otra cuerda vocal, la que está arriba, que también va desde el ángulo entrante del cartílago tiroideo a la fosita hemisférica que recién les dije que estaba con el número 8, si mal no recuerdo. ¿Estamos? Y el espacio que había entre medio ya les dije que se llamaba vestíbulo ventrículo, algo así les dije. Ahora, entre el cricoide y el ligamento vocal está el cono elástico, que lo envuelve por debajo, adelante y a la izquierda y adelante y a la derecha. Y por arriba, entre el ligamento vestibular o tiroaritenoideo superior, está la membrana cuadrangular que va, obviamente, desde el ligamento vestibular o tiroaritenoideo superior al reborde de la epiglotis. O sea, lo envuelve por arriba y a la izquierda y por arriba a la derecha y adelante. Pero había otro ligamento que lo nombré solamente en un laboratorio, que dije que aparte que existía el ligamento tiroepiglótico, había otro más. ¿Ya? Que es el hioideo epiglótico, que va desde la cara posterior del cuerpo del hioides a la cara superior del epiglotis. Por lo tanto, la epiglotis no solamente es solidaria con el cartílago tiroides, sino que también con el hioideo. A mí me incomoda decir hioideo epiglótico, hioideo epiglótico, y así nos evitamos problemas, si esto se recuerda con mayor facilidad. Y no olvidar que este es muy elástico porque permite que la epiglotis descienda y por lo tanto este es muy elástico, se estira lo suficiente. Aquí tenemos los músculos. Músculo cricotiroideo, que va desde el arco anterior y borde superior de la cara externa y borde superior del arco del cricoide al borde inferior del cartílago tiroideo. Cuando se contrae, pivotea la articulación cricotiroidea. Miren lo que pasa, ¿lo ven ahí arriba? Ahí está en línea continua con el cricotiroideo relajado y con línea discontinua con contracción. Significa que al subir el arco del cricoide la placa se angula hacia atrás y por lo tanto se tensan las cuerdas vocales. Por eso se dice que es un músculo tensor. Después tenemos estos dos pajaritos. Partamos por el grandotote. Son los cricoaritenoideos posteriores. Los cricoaritenoideos posteriores van desde la fosita, que está en esta depresión que está a ambos lados de la línea media de la cara posterior de la placa del cricoide, y
se fija en la apófisis muscular. Cuando se contrae, hace que el aritenoide flote hacia afuera y al hacerlo, separa las cuerdas vocales. En los libros dice dilatador de las cuerdas vocales. Yo le dije que a mí no me gustaba esa palabra, pero bueno, dilatador de las cuerdas vocales o separador de las cuerdas vocales. Y cuando así sucede, ahí lo podemos ver con el crico aritenoideo posterior relajado, y no sé si alcanzan a visualizar en línea punteada cómo rotan los aritenoides hacia afuera. La apófisis vocal se va hacia afuera y la muscular se va hacia atrás y hacia adentro, y por eso separa las cuerdas vocales. Y después tenemos este que está al ladito, este que está ahí, que es el crico aritenoideo lateral, que va del borde superior del arco cricoide a la apófisis muscular, y que cuando se contrae hace todo lo contrario. ¿Qué significa? Piensen en todo lo contrario que está acá. El aritenoide rota hacia adentro ahora. Entonces, dice que los libros constrictores en realidad junta las cuerdas vocales. Eso es lo que hace el crico aritenoideo lateral. Y por último tenemos la bandera pirata. Piensen en los dos huesos fémur cruzados ahí, para que no se les olvide. El aritenoideo tiene dos tipos de fibras. Unas que son horizontales, que son más profundas, que van de borde lateral a borde lateral del aritenoide contralateral. Y después están los cruzados, que van desde el borde lateral e inferior de un aritenoide al ángulo superior del aritenoide contralateral. Y así se cruzan entre sí. Y cuando se contrae, hace que los aritenoides resbalen, no roten, resbalen hacia la línea media. Como podemos observarlo acá, aquí los aritenoides no están contraídos, y aquí en línea punteada pueden ver que se aproximan. Por lo tanto, eso es lo que hacen los aritenoides. ¿Estamos? Bien. Faltan dos. ¿Cuáles son los que faltan? Los tiroaritenoideos superiores y los tiroaritenoideos inferiores. Volvamos acá a esta imagen anterior. ¿Se acuerdan que yo antes dije que había ligamento vocal o tiroaritenoideo inferior y ligamento vestibular o tiroaritenoideo superior, y que era aquello que le daba estructura a la cuerda vocal? Pero por dentro de este ligamento hay un músculo que tiene el mismo nombre. Vale decir, si el ligamento era tiroaritenoideo inferior o, como le llaman acá, ligamento vocal, ese ligamento tiroaritenoideo inferior, existe un músculo tiroaritenoideo inferior. Y si existe un ligamento tiroaritenoideo superior, que acá le llaman ligamento vestibular, que los dos nombres son correctos, obviamente habrá un músculo tiroaritenoideo superior. ¿Estamos? Cuando se contraen, también es un músculo constrictor. Las cuerdas vocales se tienden a juntar. Ya, veamos esto con atención. Eso, me encanta, ¿eh? Solo tiene que hablar. Lo pueden observar, ahí está el cricoide, la placa del cricoide, el arco del cricoide, ya. La carilla para articularse con los aritenoides con los corticulados, la carilla para articularse con el asta o cuerno menor del cartílago-tiroides. Ahí está el movimiento del pivoteo donde la placa se va para atrás. Si usted no entiende con esto, estamos jodidos. Ahí lo podemos ver en un corte sagital. La apófisis muscular y la apófisis vocal. Y ahí tenemos el movimiento cuando pendula hacia atrás o hacia adelante, cuando se juntan por los aritenoideos, o cuando rotan. Ahí se juntan cuando se contraen los aritenoideos, ahí cuando se contraen los cricoaritenoideos laterales, y aquí cuando se contraen los cricoaritenoideos posteriores. Ahí está. Así que vuelvo a repetir, si no pesca con eso, estamos jodidos. Acá tenemos otra. Prestar atención acá, ligamento y cuerdas vocales. Nuevamente, membrana cricotiroidea, membrana tiroidea, ligamento tiropiglótico, tiroideo piglótico,
perivestibulares, estos son los pilos aritenoideos superiores. Falta la membrana de arriba todavía acá. Ahí está, la membrana cuadrangular que va desde las cuerdas vocales superiores hasta que abrazaba las epíglotis, izquierda y derecha. Bueno, repetir. Y se forma el pie donde está el ventrículo ahí. Aunque usted no lo crea, esto es gratis, usted lo puede bajar en YouTube. Se lo debemos a la Universidad de Lyon, de donde salieron nuestros más grandes referentes de la escuela francesa en anatomía y en biomecánica. Capaña hacía clases ahí, en ese caso. Se murió hace poco Capaña, ya un par de años, ¿no? De la Universidad de Lyon. Ya, y la última, cómo vibran las cuerdas vocales. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ahí tenemos los aritenoideos, los piloaritenoideos inferiores, ¿no es cierto? Ahí están los aritenoideos, los cricoaritenoideos posteriores, cricoaritenoideos laterales. Ahí el flujo, cuando fluye, hace vibrar las cuerdas vocales inferiores. Parece el humo de la chimenea de una locomotora. ¿Y de qué depende que una persona tenga la voz grave o del pito? ¿De qué dependerá? A ver, yo puedo poner la voz de pito y la voz grave, sí, pero de todas maneras, una mujer, aunque lo intente, no va a tener nunca la voz tan grave como un varón. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales son más débiles. Ya. Bien, vamos, avancemos. Biología, a sufrir, ya, vamos a la biología. Músculo piloideoideo. ¿Se acuerdan que le hice de tragar? Subiendo. Crico, piloideo, fibras oblicuas y horizontales. Tensa las cuerdas vocales porque sube el arco del cricoide, la blanca se va hacia atrás. Observar. Crico, aritenoideos posteriores. ¿Qué es lo que hacen? Separan las cuerdas vocales, hacen rotación hacia afuera de los aritenoides. Crico aritenoideo lateral, junta las cuerdas vocales, lleva a rotar a los aritenoides hacia adentro. Los aritenoideos, su función transversa y oblicua, disposición transversa y oblicua, aproximan las cuerdas vocales porque aproximan los aritenoides. Los piloaritenoideos inferiores y los piloaritenoideos superiores, ahí están. Eso juntan las cuerdas vocales también. Ahí están los dos. De ahí que tenemos ahí, ¿ya? Arítenos epiglóticos. ¿Se acuerdan que estaban los arítenos epiglóticos? Donde está, en ese espesor se encuentran también los cartílagos de Luismer o de Morgan. No, eso es suficiente, no hay que complicarse más la vida. Ya. Yo dije que el espacio que queda acá se llamaba glotis, las cuerdas vocales inferiores.
este es el ventrículo, más arriba espacio supraglótico e infraglótico. Hay una mucosa interna obviamente. Relaciones, creo que se las dije en el laboratorio. ¿Será necesario repetirlas? ¿Sí? Ya. Ojo, lo que no alcance a pasar hoy, lo voy a pasar en el laboratorio, voy a proyectar. De tal manera que el 8 viernes vamos a empezar con digestivo. Entonces, ¿con qué se relaciona por delante? Con la fascia media, por el grupo de músculos infraioideos, ¿sí? Sí. Hacia anterolateral, con la parte superior de los lóbulos de la glándula tiroides, con la fascia superficial, ¿sí? Por detrás y arriba con la faringe laringea, por atrás y abajo con el esófago, por abajo con la tráquea y por los lados por el paquete vascular nervioso, ¿no es verdad? Carótida primitiva y yugular interna, más nervio vago. Después teníamos más abajo la tráquea. ¿Cuánto dice que medía? 12 centímetros por 2 centímetros de diámetro, que tiene cartílagos incompletos abiertos hacia atrás, porque también es un conducto fibromuscular cartilaginoso. Y el cartílago hialino y un quinto abierto hacia atrás, y acá en la parte posterior se dispone tejido muscular liso, el cual se dispone transversalmente. Amén, que también existe entre cartílagos traqueales. Le dije que eran de 16 a 20 cartílagos traqueales y echando la talla dije que la Chávez tenía 16 y el señor Lagos tenía 20. Esto tiene que ver con el tamaño. Y dije que había una porción cervical y una porción intratorácica. La porción cervical por delante con quién se relacionaba con el istmo de la glándula tiroides, con la vena tiroide inferior, ya con los músculos infraioideos, con el espacio supraesternal, por detrás con el esófago, a los costados con el paquete vascular nervioso, por arriba con la laringe, por abajo con la tráquea, pero en su porción intratorácica. Pero cuando llegamos acá a la cavidad torácica, dije que por delante con el tronco brachiocefálico venoso izquierdo, con el callado de la aorta y con el inicio del tronco brachiocefálico arterial derecho. Hacia la izquierda con la carótida primitiva izquierda, hacia la derecha con parte también del tronco brachiocefálico arterial derecho y de la carótida primitiva derecha, y a la izquierda y a la derecha con la cara mediastínica del pulmón izquierdo y derecho. Y por detrás, obviamente, también con el esófago. Pero acá se bifurca y vemos que el último cartílago traqueal tiene esta configuración bien particular que yo echando la talla dije que parecía una zunga, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y eso que apunta hacia abajo y hacia atrás se llama espolón. El ángulo de bifurcación acá distal de la tráquea para formar los bronquios extrapulmonares mide aproximadamente 70 grados. ¿Ya? Sexagesimales, por si alguna vez le pregunto por la unidad de medida. Porque capaz que alguno me diga grados Celsius, ahí queda la crema. Los bronquios pulmonares son dos, uno izquierdo y otro derecho para cada pulmón. El izquierdo es más largo, de 4 o 5 centímetros más o menos, se dispone más horizontalmente con una pequeña curva de concavidad superior, se dirige al líquido pulmonar izquierdo, y el derecho es de menor calibre. Y el derecho es de mayor calibre, se dispone casi verticalmente, se dirige al líquido pulmonar derecho, porque el izquierdo obviamente al izquierdo, y este mide unos 2 centímetros más o menos, 1 a 2 centímetros de derecho. Y dije solo dos relaciones, ¿se acuerdan? A la izquierda con quién? Por detrás con la aorta torácica y por arriba con el callado de la aorta, más o menos. Y usted puede ver ahí el callado de la aorta torácica ahí. Y a la derecha con quién? Por detrás con la vena cigo mayor y por arriba con la vena cigo mayor. Eso es todo lo que les enseñé, aunque hay relaciones para todos lados en realidad. Pulmón. Hay dos, uno izquierdo y otro derecho. El derecho es trilobulado, el izquierdo es bilobulado, y eso porque cada pulmón tiene forma de semicóncavo, ¿no es verdad? Tiene una cara octovertebral, tiene una cara mediastínica, tiene una base, tiene un borde anterior, un borde posterior, un vértice superior. La pregunta es, ¿y el vértice superior está dentro de la caja torácica? No. ¿Está dentro de la región cervical? Sí. ¿Cuánto? 1,5 centímetros. Y lo vimos en el corte cuando hicimos los pies, ¿se acuerdan que mostré en los pies? Aparecían dos cachitos de color naranja, ¿se acuerdan? O rosado. Y eran el vértice de los pulmones, donde está la cúpula pleural, donde están esos ligamentos que se los puedo preguntar en la prueba de ahora. ¿No es cierto? Me imagino que se acuerdan. Esos pelos.
Dios mediante. Ya, entonces tenemos ahí esa pequeña porción. La base, ¿con quién se relaciona? Con el diafragma. Pero la base del pulmón derecho se relaciona con el hígado, con el lóbulo superior derecho del hígado, se le pongo exquisitos. Y el izquierdo, a través del diafragma, se relaciona con quién? Con la tuberosidad mayor del estómago. Tenemos un borde anterior, ya en la proyección. ¿Cómo sería? A ver, si yo proyectara el borde anterior, veamos eso, ¿no? ¿Lo ven aquí? El borde anterior, desde la articulación externo-costoclavicular de cada lado, después se dirige hacia abajo y hacia adentro y termina en el segundo cartílago costal, después baja verticalmente hasta el cuarto cartílago costal y de ahí se dirige hacia abajo y hacia afuera hasta el sexto cartílago costal. Más o menos la proyección. Es una manera de proyectarlo, así como alguna vez proyectamos el 21, 50, 56, 58 y 23 en la proyección de la silueta cardíaca, ¿se acuerdan? Tenemos una... En mi época se llamaba cisura, ahora algunos libros le llaman fisura. No quiere decir que en algunos libros todavía le llamen fisura. Fisura y fisura son términos correctos. El pulmón derecho tiene fisura oblicua derecha y una fisura horizontal. Y el izquierdo tiene la fisura oblicua izquierda. Y por lo tanto el derecho es trilobulado, lóbulo superior, medio inferior. Y el izquierdo es bilobulado, lóbulo superior e inferior. Ahora, vemos el lío pulmonar acá, de los dos, pero los vamos a ver con más detalle para poder hablar de sus relaciones. Ojo, la cara costovertebral, obvio, se relaciona con la cara interna de las costillas y con los intercostales internos. Y la porción vertebral con la cara periférica de los cuerpos vertebrales de la columna dorsal. La base ya la dije, el vértice también lo dije. ¿Qué es lo que me queda? La pura cara mediastínica, ¿no es verdad? Entonces la cara mediastínica, vemos estructuras que son propias del pulmón que entra y sale. ¿Y qué voy a observar acá? En el pulmón derecho, lo que voy a observar es que lo que está más hacia atrás son los bronquios. Lo que está adelante y arriba son las ramas de la arteria pulmonar. Lo que están adelante y abajo son las venas pulmonares. Los colores están invertidos, no olvidar que es circulación menor. ¿Ya? Pregunta. ¿Puedo preguntar cómo se disponen? Sí. Por eso le estoy poniendo énfasis. Lo otro, en el caso del pulmón derecho, vamos a ver con claridad arriba un surco de la arteria subclavia derecha, un surco traqueal y un surco para el esófago. Y por arriba y por detrás vamos a ver el surco de la vena asigo mayor. Por arriba, inmediatamente por arriba del hilo pulmonar, vamos a ver el surco de la vena asigo mayor y por detrás igual. No olvidar que la pleura, cuando se refleja acá la pleura visceral, se refleja en la pleura parietal, por debajo se proyecta, y esta proyección se llama ligamento del pulmón. Yo se lo mostré en el laboratorio en todo caso. ¿Ya? Por delante del hilo pulmonar, obvio, observo la impresión cardíaca. Si me voy ahora al pulmón izquierdo, ¿ya? En el pulmón izquierdo pasa algo similar, pero la distribución acá en el hilo es la misma. Lo que cambia es que ahora por detrás hay una impresión que corresponde al callado de la aorta por arriba y por detrás a la aorta torácica, que acá le llaman aorta descendente, pero lo mismo, la aorta torácica. ¿Ya? Y por arriba veo nuevamente el surco de la carótida primitiva, izquierda surco para la arteria subclavia izquierda y el área de la tráquea y el esófago está inmediatamente por detrás. Esa es la secuencia natural de adelante hacia atrás. ¿Estamos? Por delante del hilo, a la impresión cardíaca, y un detalle, el borde anterior del pulmón izquierdo hace una escotadura, se llama escotadura cardíaca, que la proyección estaría entre el cuarto espacio intercostal y el sexto espacio intercostal que acabo de nombrar en la relación con respecto al pelo esternocostal. La parte más baja se le llama língula, lo cual usted le debiera recordar a los bronquios lingulares. Y esto ya lo conocemos. Si el pulmón derecho es trilobulado, tiene tres bronquios lobares, el bronquio lobar superior, medio e inferior, y si el izquierdo es bilobulado, hay un bronquio lobar superior e inferior, aunque no hace trampa porque hay un bronquio lingular entre medio ahí camuflado. Y esto determina que haya un bronquio segmentario. ¿Y cuáles eran los bronquios segmentarios? Aquellos que determinan el territorio de los segmentos. ¿Cuántos había en el derecho? 10, en el izquierdo hay 8. ¿Cuáles son los del derecho?
del lingular superior tenemos, perdón, del lobar superior derecho que tenemos apical, segmento apical, anterior y posterior. Del lóbulo medio o bronquiolobar medio, segmentario medial y lateral. Y del bronquiolobar inferior derecho, aquí tenemos adelantero basal, lateral basal, posterior basal, medio basal y el posterior superior. Ahí están los 10. Del lado izquierdo, no olvidar que en el izquierdo, del bronquiolobar superior izquierdo, hay dos segmentos en esencia que está fusionado el apical con el posterior, se llama ápico posterior, y tenemos el anterior. Por debajo tenemos ese camuflado que se llama bronquio lingular, que se divide en dos, superior e inferior. Y después que teníamos látero basal del bronquio lobar inferior izquierdo, teníamos el látero basal, posterior superior, pero el anterior basal y el medial basal están unidos, por lo tanto se le llama anteromedio basal. Y esos son los segmentos pulmonares que usted debe conocer. Aquí tenemos a la pleura, ¿ya? Solita. Pero les puse una imagen no tan bonita, pero que por lo menos se ve bien rotulada. Yo les dije, ¿se acuerdan que tenían recesos o senos, espacios que estaban sin pulmón, digamos? O que hay un pliegue un poco más largo, se proyecta más allá del parénquima pulmonar. Y este es el seno costo-diafragmático, en el otro libro le llamaban receso, ¿se acuerdan? Receso costo-diafragmático. Ahí tenemos el receso costo-diafragmático. Y obviamente está entre la base del pulmón y la proyección entre el diafragma y la rodilla costal. Pero por adelante, aquí tenemos el seno costo-mediastínico anterior, que está entre las costillas y el mediastino. Hay un costo-mediastínico anterior, hay un costo-mediastínico posterior. Y tenemos el freno mediastínico, que está entre la base del pulmón, entre el diafragma, ¿no es cierto? Y la cara mediastínica del pulmón por abajo. Hay uno izquierdo y otro derecho para cada pulmón. ¿Y cuál es el último que queda? Acá, mira, el de la cúpula pleural, donde van los ligamentos que estudiamos en las fases. Esos son todos los senos que tiene, o recesos que tiene el pulmón. ¿Qué tenemos acá? El árbol bronquial. ¿Cuántas generaciones se bifurca el árbol bronquial hasta que se extingue como tal? 22 a 23 generaciones. En este libro aparece con 22 generaciones, en otros libros aparece con 23 generaciones. ¿Estamos? Entonces, la primera parte, obvio, la primera generación es la tráquea, porque es una sola. Los bronquios extrapulmonares sería la segunda generación, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué tenemos acá? Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. La primera generación, glándula mucosa y cartílago de la submucosa. Hay músculo liso, obviamente, hay vasos propios y cuerpos neuroepiteliales. Pero ahí se llaman bronquios. La pregunta es, ¿y cuándo se dejan de llamar bronquios y empiezan a llamar bronquiolo? Usted ha escuchado esa diferencia, ¿no? Bronquio y bronquiolo más de alguna vez. La pregunta es, ¿cuándo se convierte en bronquiolo? Se convierte en bronquiolo cuando deja de tener cartílagos. ¿Se acuerda que la tráquea tenía cartílagos con disposición en C abiertos hacia atrás? Y los bronquios extrapulmonares también lo tienen. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar antes de que desaparezca el cartílago? Entre la cuarta y la quinta generación. ¿Cuánta generación más o menos desaparecen los cartílagos? Y de hecho lo dice, hay cilios, células caliciformes. Ojo, las caliciformes son las que secretan el moco, por si acaso si alguien está medio perdido. ¿Ya? Y células de cara, sin glándulas ni cartílago. Máxima riqueza relativa en músculo. Por lo tanto, si ya no hay cartílago, ya se llama bronquiolo. ¿Estamos? Y así seguimos avanzando hasta que llegamos al bronquiolo terminal, que se produce aquí cuando llegamos a la 16, entre la 15 y la 16ª generación, donde parte, dice, no tenemos ni células caliciformes, ni cilios muy pocos, células de cara muy abundantes. Esta zona que está entre la 16ª generación y la 19ª corresponde a los bronquiolos respiratorios. Es una zona de transición. Y entre la 20ª hasta que llegamos a la generación 22-23 son los conductos alveolares, y los sacos alveolares donde son las zonas de respiratoria, vale decir donde se produce el verdadero intercambio. Aquí hay algo de intercambio, pero acá es donde se produce al 100%. ¿Ya? Entonces tenemos paredes completamente alveolizadas,
sin cilios, ¿no es cierto? Abundante red capilar. Y aquí es donde encontramos los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. A ver, ¿qué es lo importante acá? Los neumocitos tipo 2. ¿Qué hacen los neumocitos tipo 2? ¿Cómo se determina la prematurez de un bebé? A ver, hay algunos que llegan a adolescentes que no se han desarrollado, pero aparte de eso, ¿ya? La verdadera razón, a ver, seamos honestos, el cerebro termina de desarrollarse a los 5 años. Vale decir, el cerebro que tiene usted o que tengo yo es el mismo que tenía a los 5 años, solo que yo saqué mi jugo. Ya está empezando a chupar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Que nuestro desarrollo no se extingue cuando salimos del útero de nuestra madre. Por eso somos tan indefensos. Necesitamos protección y nos seguimos desarrollando. En realidad, hasta los 20, 22 años, después empezamos a decaer, pero no nos damos cuenta, creemos que estamos como viejos, pero la verdad es que uno empieza a declinar de los 22, 23 para arriba. Solo que no se nota muy poquito. ¿Ya? Después de los 40, ya 45 se empieza a notar más, y después de los 60, donde estoy yo, ya estoy al borde del precipicio. ¿Ya? Entonces, la razón por la cual el neumocito tipo 2 es importante y que determina el grado de viabilidad del feto es si está en condiciones de producir algo que se llama surfactante. El surfactante es un líquido especial que se meta en los neumocitos tipo 2. Y eso es muy importante porque este surfactante es el que evita el colapso de la red alveolar. ¿Conocen el papel celofán? ¿Conocen el celofán? ¿No? Esa cosa que envuelve, cuando usted se la quiere dar de lindo y llega con un ramo de flores y envuelve en un celofán de transparente. Esa cuestión. Entonces, si usted hace una bolsa con celofán y usted sopla, se infla. Si usted le saca el aire, cuando le saca el aire, colapsa sobre sí mismo y crepita, suena. ¿No es cierto? Si es que conoce el celofán. ¿Ya? Pero a pesar de que yo tomo aire y boto aire, obvio, a nivel de la tráquea no va a colapsar porque tengo cartílago. Pero ya sabemos que los cartílagos están hasta la 4ª generación. Y de ahí hacia distal no hay cartílago. ¿Y qué evita entonces que los bronquiolos colapsen sobre sí mismos? El surfactante. Evita que colapse. Un buen chileno que se chilló que como está de 90 años. ¿Ya? ¿Estamos claros? O viejo de 90 años. Entonces, y eso se produce más o menos a los 7 meses de embarazo. Por eso que los niños que nacen con menos de 7 meses de embarazo son poco viables y la mayoría mueren. Los que se salvan son los que lograron una tasa de producción surfactante suficiente que le permite madurar, o los que tienen las lucas suficientes porque ya existe el surfactante sintético y vale un ojo de la cara. Pero ojo, por debajo de los 6 meses ni el surfactante sintético sirve. O sea, el margen es pequeñito. Lo hacen los neumocitos tipo 2. Hay un montón de otras células, ¿ah? Miren, todas las que están acá, las células de Kulczynski, las células de Clara, aquí están. Células de cepillo, Kulczynski, intermedias de Clara, las caliciformes, sedosa y la indiferenciada. Algunos conceptos básicos que tienen que recordar. ¿Cuál es el objetivo de este patrón ramificado? Permitir un aumento dramático del área transversal. A mayor área, mayor capacidad de intercambio gaseoso. ¿Sí o no? ¿Cuál es el área transversal aproximada de la tráquea? 2,5 centímetros cuadrados. ¿Cuántos alveolos existen en un adulto normal? Alrededor de 300 millones. ¿Cuántas ramas existen en el árbol respiratorio que dice 23? ¿Se acuerdan que el otro autor decía 22? Entonces yo dije 22 a 23 y así no peleamos con nadie.
¿Cuántas generaciones hasta que aparecen los alveolos zona conductora? 16 generaciones, de la raíz a los bronquioles terminales. ¿Qué tipo de epitelio recubre la zona conductora? Ciliado por columnar pseudoestratificado, epitelio respiratorio, donde se produce el intercambio. Dice, ¿en qué punto del árbol respiratorio dice el intercambio de los bronquiolos? A nivel de los bronquiolos respiratorios. Desde la representación número 17. ¿Cuál es el área de superficie de interfaz alveolo capilar disponible para el intercambio? De 50 a 100 metros cuadrados. Entonces está hablando del tamaño de una cancha de tenis. ¿Cuáles son las barreras para el intercambio gaseoso en la interfaz alveolo capilar? Surfactante, epitelio alveolar, espacio superficial, endotelio capilar. Ojo, es viendo desde el área alveolar hasta el vaso sanguíneo, en ese sentido. Este es el sentido. ¿Qué tipo de células componen la superficie alveolar? Los neumocitos tipo 1 y tipo 2, los macrófagos alveolares fagocitarios, que son para protegerlos, ¿no es verdad? Y miren, los neumocitos tipo 1 son muy abundantes, pero no son tan importantes como los neumocitos tipo 2, que solo contribuyen el 10% de la superficie que produce surfactante. Y esto tiene que ver con ciertas personas que están acá y que no voy a nombrar y que fuman. Estoy buscando a las que fuman. Las mujeres fuman más mujeres que hombres ahora. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? El tabaco destruye los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Y lo que es peor, destruye la escalera mucociliar. A ver. ¿Cuáles de estos dos tipos de espacio muerto? Dice el espacio anatómico, el espacio muerto anatómico, árbol respiratorio sin presencia de alveolos, y el espacio muerto alveolar, alveolos sin perfusión, o sea, no hay intercambio gaseoso. ¿Cuál es la función del espacio muerto? Humedecer y desviar el aire inspirado, eliminar partículas extrañas. Y dice, ¿en qué ubicación y mediante qué mecanismo se filtra el aire? Las vibrisas que estaban en las fosas nasales, ¿se acuerdan? El moco que está en los bronquios y los bronquiolos, y los macrófagos que se encargan de lo que llegó hasta el final, aquello que llegaron a las partes más profundas. Acá tenemos la escalera mucociliar. A ver, chiquillos, ¿han ido a Santiago? ¿Sí? Cuidado, no da lo mismo llegar en bus a la estación ahí al lado de la Alameda que llegar al aeropuerto. Estoy diciendo los que llegaron al aeropuerto. ¿Sí? Algún ocioso se subió en esa cinta transportadora que ni siquiera es escalera y que no es absolutamente innecesaria y uno de ociosos se sube. Obvio. ¿Todos se subieron? Yo también. ¿Ya? Ya. Hay unas. Es como la misma plataforma que está para subir al mall, pero es horizontal, es absolutamente innecesaria, pero está ahí. Y como está, uno se sube. ¿Ya? Ni siquiera es más rápido, procuro darse un gusto, no. La escalera mucociliar es algo parecido. Que, a ver, las células caliciformes secretan mucus y hay otras que secretan un líquido. Entonces se forma una doble capa, una como gelatina y otra que está por debajo que es líquida, y debajo de eso está la mucosa bronquial con sus cilios, esos cepillos, esos cilios que yo dije que era como cuando el ocioso cantante rock se tira al público, lo pelotean y después lo devuelven al escenario. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces lo que hacen los cilios es aquellas estructuras muy pequeñas que lograron llegar hasta al árbol bronquial más terminal, capturan estos cuerpos extraños y los llevan por estas cintas transportadoras en dirección a la laringe. Y usted y yo y todos nosotros nos comemos el moco todo el día. Todo el día tragamos moco. Te digo que sí. Solo que no se da cuenta. ¿Ya?
Vamos, vamos. Observar. Calladitos. No voy a colocar todo el video porque si no se van a aburrir, pero... Escuchen bien a este argentino. Porque arriba está el moco, ese moco tiene una consistencia como de gelatina, que es la segunda parte de acá abajo. Tiene la consistencia como si fuera agua, no tan líquida, pero mucho menos densa que el moco que está en la superficie. Y las células ciliadas lo que hacen es batir a una frecuencia, acá dice hasta la frecuencia y cuánto pasa por centímetro por minuto y por hora y todo el cuento. Lo que hace es llevar todos estos cuerpos extraños capturados por el moco superficial que tiene consistencia gelatina y llevarla hacia la laringe para ser expulsado. Es muy largo, tiene mucho detalle, mucho tecnicismo, no es necesario llegar a ese extremo, pero el pucho destruye los ciclos. Por eso después de fumar toda una vida, a estas personas le pasan dos cosas, los que fuman. Primera cosa que pasa, se enferman de la vía aérea con mayor frecuencia. Segunda cosa que pasa, se enferman de cáncer pulmonar con mayor frecuencia. Y la tercera, que para mí es irrelevante, pero se ponen más viejas, porque el cigarrillo hace que le salgan arrugas prematuramente. El humo
el humo genera que, aparte que se les pone una voz muy masculina después de cierta edad, pero ya, ahora todo este cuento que yo estoy contando yo lo viví en primera persona porque mi mamá murió de cáncer pulmonar de 80 años y todas las cosas que estoy diciendo pasaron. Era ronca, estaba llena de arrugas. Mi mamá, como a los 60 se choreó, se hizo una cirugía plástica, quedó como de 15, no nunca tanto, pero quedó bien. Pero como siguió fumando, a los 2 años todo ese tremendo esfuerzo y todo ese tremendo gasto se fue a las páginas y volvió a quedar a fumar. ¿Ya? Y se da particularmente con las personas que son blanquitas. ¿Ya? He dicho, con esto espero haber dicho lo que corresponde. Y ahora se ordenan para la prueba. Aprendan la luz.